Primero, indicarles por dónde vamos a descargar esta ayuda. Basta con ingresar a www.dian.gov.co y ni siquiera antes de entrar al sitio web, en la parte de abajo donde dice Servicios a la Ciudadanía, están los prevalidadores tributarios. Están los programas desde el año 2015. Hay que aclarar que por temas de sanciones mínimas y máximas de extemporaneidad, todos los años hay que actualizar como mínimo los últimos 5 programas que se encuentran vigentes para efectos de que cuando los contribuyentes tengan que presentar sus declaraciones de manera extemporánea y de manera voluntaria, pues utilicen estos programas que están aquí desde 2015 y para que les haga el cálculo de la respectiva sanción de extemporaneidad, junto pues con las otras validaciones que tienen frente a la depuración del ingreso y para la determinación del impuesto sobre la renta. En la descarga del programa de ayuda a renta 2020, damos clic sobre ese enlace y vamos a encontrar una carpeta con el programa. La semana pasada yo hice publicar 3 archivos en PDF. Estos archivos hace como 4 o 5 años se dejaron de publicar cuando cambió la estructura de la página de la DIAN. ¿Qué quiere significar estos archivos en PDF? Primero, ¿cómo se configura el Excel? Ahorita vamos a hacer el ejercicio antes de abrir el programa. Entonces se abre una página en blanco en Excel. En archivo, se le da clic en archivo, buscamos las opciones y le damos clic y nos vamos a los centros de confianza. En los centros de confianza, vamos aquí, configuramos centro de confianza y lo primero que tenemos que hacer para que se nos activen las macros es configuración de macros y habilitamos todas las macros. Después, seguimos en esa misma barrita, configuración del ActiveX, habilitamos configuración de macros, de vista protegida, deshabilitamos la vista protegida, que es una restricción que tienen los archivos que se bajan de internet. Entonces, para que se nos generen la barra de complementos, tenemos que deshabilitar la vista protegida. Y damos a aceptar y ya está. La otra opción tiene que ver con algunos problemas que han tenido los contribuyentes y es por no leer las ayudas que dice el programa. Cuando nosotros vamos a descargar el programa, lo primero que vamos a encontrar acá, y aquí les voy a ilustrar, es esta leyenda que dice: por favor, lea las instrucciones y las ayudas de las secciones del programa y antes de descargarlo, cierre todos los archivos que tenga abiertos en Excel, así sea una hoja en blanco. ¿Por qué? Hay contribuyentes que tienen su información en una hoja Excel o tienen otro programa de ayuda a renta del año pasado abierto, pues cuando van a abrir otro programa, pues genera un conflicto y se genera lo que se llama una referencia circular. Esta referencia circular hace que no se calculen bien las operaciones matemáticas en el formulario. Y pues el sistema se lo advierte. Y cuando nosotros vamos y nos genera la referencia circular, siempre nos va a salir esta opción, que eso es un archivo, un aviso que sale en Excel. Esta pantalla es una advertencia. Entonces dice, ojo, hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. Esto puede realizar cálculos incorrectos. Pruebe quitar o cambiar esas referencias. Entonces, generalmente nosotros hacemos caso omiso a eso y lo que le damos simplemente es aceptar y seguimos diligenciando el formulario. Entonces, es cuando nosotros recibimos quejas, que es que el programa de ayuda tiene errores, que no calcula bien las operaciones, pero pasan por alto este aviso. Y cuando pasan por alto ese aviso, generalmente, y para este año sale una marca aquí, en esta casilla, 121. Es una flecha. Entonces, los contribuyentes hacen caso omiso a eso y entonces lo primero que hacen es, por PQRS, decir, el programa tiene errores, por favor, miren, arréglenlo. No. Cuando yo ya tengo diligenciado todo el formulario,
pues, y me sale esta marca, pues no los cerremos y no volvamos a descargar uno nuevo y meter otra la información. Entonces, en este archivo, lo que nosotros decimos es cómo solucionar la referencia circular sin que tengan que diligenciar nuevamente los datos del formulario. Entonces, estando sobre el programa de ayuda con esa referencia circular y con ese errorcito que está aquí en la casilla 121, entonces lo que tenemos que hacer es ir a archivo, darle clic en archivo, nos damos a opciones, en opciones buscamos esta opción de fórmulas, y al dar clic en fórmulas, nos lleva a esta otra pantalla donde dice habilitar cálculo iterativo. Entonces le marcamos aquí esta opción de habilitar cálculo iterativo, le damos a aceptar y automáticamente las operaciones que dejaron de hacerse por la referencia circular ya aparecen y se soluciona y le da a guardar. Cuando ya tenemos acá en la pantalla del programa de ayuda, le damos opción en siguiente y nos trae toda una serie de referencias acerca de la residencia para efectos tributarios. Esto pues yo estoy ayer mirando la presentación que hicieron el jueves pasado. De esto pues ya tocaron el tema acerca de la residencia fiscal. El programa de ayuda, ¿quiénes lo van a utilizar? Pues las personas naturales obligadas a llevar libros o no obligadas, pero siempre y cuando tengan la calidad de residentes fiscales. ¿Por qué? Porque si no son residentes fiscales, para ellos no les aplican el sistema cedular y por lo tanto pues tienen que presentar su declaración en el formulario 110 con la módica tarifa del 35% que les opera para las personas no residentes que tienen que declarar pues sus ingresos de fuente nacional sobre los cuales no les hayan practicado las retenciones de los conceptos que contemplan los artículos 407 a 409 del estatuto. Hay una observación sobre la determinación cedular, pues esto también se tocó el jueves pasado. Y lo más importante es que hay una lista a manera de ejemplos sobre qué debo tener yo en la mano antes de diligenciar mi declaración. Entonces, para determinar mi patrimonio, pues tengo que tener, si tengo cuentas corrientes o cuentas de ahorro, pues tengo que tener a la mano los certificados o los extractos que me expiden las entidades financieras o cooperativas donde tengo yo mis ahorros. Tengo que tener a la mano las inversiones, las certificaciones de las inversiones a 31 de diciembre del 2020. Declaración del impuesto predial de los bienes que posea. Las escrituras de compraventa, tanto de bienes inmuebles como de otros activos, vehículos, los documentos, soportes. La relación de los muebles y enseres, porque generalmente nosotros solamente pensamos que nuestro patrimonio está constituido por el carro y la casa, pero se nos olvidan que estamos sentados en unos muebles, que vemos televisión, que tenemos nuestro equipo de cómputo, pues tenemos que hacer una relación de todos esos bienes y enseres, muebles y enseres, para efectos de poder incorporarlos y darle un valor patrimonial a esos bienes, que en el mejor de los casos es el valor de la compra. Por lo tanto, por eso tenemos que tener a la mano pues los documentos soportes de la compra como son la factura. Para determinar las deudas, pues tenemos que tener a la mano documentos de fecha cierta, como son letras, pagarés, las escrituras de hipoteca de nuestros inmuebles, etcétera, etcétera. Para determinar los ingresos, en el caso, por ejemplo, de los asalariados, pues el documento por excelencia son los certificados de ingreso y retención, el formulario 220, que es el que diligencian las empresas, los pagadores. En el caso de los trabajadores independientes, pues las certificaciones de todo lo que nos pagaron, menos las retenciones que nos descontaron. Eso tiene que tener a la mano el trabajador independiente. Certificado de indemnizaciones por accidentes de trabajo. Para el caso de los miembros de las fuerzas militares, pues la certificación de todo lo que excede el salario básico para efectos de poder incluirlos en el programa de ayuda y para así poder clasificar que todo lo que exceda el salario básico, en el caso de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional, pues se considera como renta exenta y no tienen en cuenta los límites del 40% de las 5.040 VT. Para determinar pues los gastos y los gastos procedentes, pues sabemos que tenemos que tener a la mano o bien facturas con todos los requisitos del 617, si vamos a solicitar deducciones imputables por el tema de la medicina prepagada,
pues tenemos que tener a la mano la certificación, el contrato de la persona que realiza la firma de este contrato. Así cubra a 5 o 6 personas de la familia, el grupo familiar, a los dependientes económicos, solamente tendrá derecho a solicitar la deducción el que firme el contrato. Los certificados de pago de salud, certificación de inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo vamos a encontrar aquí en el numeral 2 de la presentación del programa de ayuda de renta. Para este año se hizo también algo que no estaba en los programas anteriores. Y es que cuando vamos a encontrar el uso del programa, se hizo una relación de las pantallas secundarias de cada una de las pantallas que conforman el programa de ayuda. Entonces, en este caso, para que los contribuyentes no tengan que navegar por todo el programa de ayuda, pues basta con que se coloquen aquí en el punto 3, uso del programa de ayuda, y van a ubicar todas las secciones que conforman el programa de ayuda. Entonces, si yo, por ejemplo, te voy a solicitar o voy a informar ingresos recibidos por rentas de trabajo, pues ya sé que tengo que ir a la sección 3, sección rentas cedulares, 3.1 cédula general, 3.1.1 rentas de trabajo, y aquí se despliega todo lo que tengo que incluir en las rentas de trabajo, tanto ingresos como deducciones imputables, rentas exentas, etcétera, etcétera. Y así pues con todas las rentas. En el caso de los costos para los independientes, las rentas de capital que están en el numeral 313, etcétera, etcétera. Y una vez leído todo esto, nos vamos al formulario. En el formulario, pues que tiene que ser exactamente igual al que se prescribió, el 210, el que se prescribió para presentar la declaración en el formulario 210, pues hubo unos cambios bastante importantes que tienen que ver con la cédula general. Nosotros veníamos acostumbrados a manejar formularios pues de manera vertical, a 2 columnas, pero para el año 2020 nos tocó hacer el tema de la cédula general de manera horizontal, donde cada una de las rentas comparten los conceptos y los conceptos que no son utilizables para rentas, pues se bloquearon. Eso funciona así, las casillas en grises no son diligenciables para las rentas que estamos mirando acá. Entonces, nótense que acá las rentas exentas y las acciones imputables, pues, se discriminaron. En su momento, el director nos había solicitado a la mesa de formularios que si era posible discriminar toda la renta exenta y todas las deducciones imputables, de tal manera que se pudiera hacer casi que una fiscalización de escritorio. Pero resulta que nosotros, por estructura de los formularios, tenemos restricciones en cuanto al número de filas que podemos utilizar. Se ha venido trabajando, yo creo que en unos años pues volveremos a tener de pronto formularios tamaño oficio. No quiere decir que volvamos a los formularios del siglo XX, por allá en los años 1900, donde eran sábanas, 1985 hacia atrás, que eran sábanas de hojas y hojas. Pues no, la idea de pronto es, y ya que casi todas las declaraciones son virtuales, pues, y la forma como se diligencia el formulario cambió también. Pues nosotros cuando vayamos a diligenciar los datos del programa en la página de la DIAN, de acuerdo al formulario que escojamos, pues vamos a ver que no nos refleja el formulario como tal, sino que se desplegan son casillas. Entonces nosotros podemos diligenciar casillas, casillas y casillas. El problema que vamos a tener es cuando se genere el PDF, que por ahora pues el PDF es tamaño carta, y pues si la declaración se va a presentar en bancos, pues hay que imprimirlo en 2 hojas y llevarlo, y pues la restricción que tenemos en este momento es que los formularios son tamaño carta. Pero bueno, entonces por esa razón hubo la necesidad de crear esta cédula general de manera horizontal, y la parte informativa de las rentas exentas, la renta líquida ordinaria también, y las cédulas de pensiones, las dividendos, pues ya volvió a su estado de 2 columnas, pero la parte final, que es lo también tenemos que familiarizarnos, es que los valores finales de la creación están de manera horizontal. Entonces no nos vayamos a confundir que si tenemos valor en la 134, en la 133, esos no son los valores a pagar como pasaba en los formularios anteriores.
Los valores a pagar están en la 137 y están en la 138 el saldo a favor. Las sanciones 136 y el saldo a pagar antes de sanciones en la 135. Por lo demás, el formulario pues tiene su instructivo. En algún momento alguien nos decía pues que las cartillas ¿por qué desaparecieron? Si era un buen elemento para poder diligenciar y un soporte para poder diligenciar las declaraciones. Pues esta decisión se tomó hace como unos 8 años, fue por un comité de dirección en que el director de su turno dijo que pues ya tocaba eliminar las cartillas. ¿Por qué? Porque muchos contribuyentes cuando tenían procesos de discusión con fiscalización tributaria, argumentaban lo que traía la cartilla. Y pues la cartilla no era la ley, simplemente era una guía de diligenciamiento. Entonces, para evitar esas discusiones entre la jurídica o liquidación o fiscalización y los contribuyentes, pues se eliminó la cartilla, pero sí se hizo un instructivo más robusto, que casi que es pasar la cartilla a un instructivo del que gozan ahora el formulario 210 y el formulario 110. Bueno, sin más preámbulos, empecemos a hacer el diligenciamiento de nuestra aclaración. Hay muchos contribuyentes que dicen que esto es muy difícil, y pues la verdad depende del tipo de contribuyente, porque si estamos hablando de un contribuyente que tiene rentas de trabajo, tiene honorarios, tiene rentas de capital y tiene rentas no laborales, y además de eso es socio de sociedades y tiene dividendos y participaciones, fuera de eso tiene ganancias ocasionales porque vendió activos o porque se ganó una herencia, pues hay contribuyentes de contribuyentes y pues ese contribuyente pues sí requeriría los servicios de un asesor tributario o un contador, porque por más programa de ayuda que tenga, pues la verdad ese contribuyente sí se enloquecería porque no sabría dónde meter las cosas. Pero la mayoría de las personas que tenemos un ingreso de salario, que tenemos honorarios y que tenemos de pronto un rendimiento financiero o que vendemos nuestra casa o nuestro carro, pues ese contribuyente sí le va a servir el programa de ayuda y se le va a facilitar. Basta con que tenga cuidado de mirar el origen de sus rentas y aquí tiene derecho y empezar a diligenciar el formulario. O sea, ahorita vamos a hacer un ejercicio que se llene solamente con salarios y vamos llenando cada una de las casillas para efectos de determinar cómo se calculan las rentas exentas del 40%, cómo se distribuyen las rentas exentas, las deducciones imputables limitadas, así como lo hace el servicio de licenciamiento. Advierto una cosa antes de que se me olvide. Desde el año pasado en el servicio de licenciamiento de la DIAN, no se ha podido, y yo creo que ya no se va a poder, diligenciar las rentas como lo hacemos aquí en el programa. Es decir, primero las rentas de trabajo, meto mis ingresos, meto mis deducciones imputables, etcétera, etcétera. Pero en el programa en el servicio de licenciamiento no se puede hacer en ese orden. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diligenciamos primero las rentas de trabajo hasta agotar todas las rentas exentas, deducciones imputables, el servicio de licenciamiento hace una bolsa con la primera información que le metamos para poder determinar cuáles son las rentas exentas y las deducciones imputables limitadas, o sea, el famoso 40%. Entonces, cuando nosotros volvemos a diligenciar en el servicio de licenciamiento las rentas de trabajo por honorarios o las rentas de capital, el servicio de licenciamiento no refresca esa bolsa. Entonces, desde el año pasado se dio una directriz que para que el servicio de licenciamiento calcule las rentas limitadas de manera correcta y no tengan que devolverse como cuando salen unos avisos allí que vaya a la casilla tal y borre y vuelva a diligenciar. Entonces, la única opción para que no le genere error y que no le echen la culpa al programa de ayuda, que es que no está calculando bien, es primero, si ustedes tienen rentas de trabajo, rentas por honorario y compensación de servicios, rentas de capital y rentas no laborales, diligencien primero los ingresos. Se van a la casilla 32, después a la 43, a la 58, a la 74. Si tienen ingresos no constitutivos en la renta de trabajo, se devuelven, diligencian la 33, ingresos no constitutivos, si tienen el ingreso no constitutivo de honorarios, la 44, y así sucesivamente. Si tienen costos, diligencien los costos. Una vez diligenciados los valores positivos y los negativos, entonces diligenciamos
las rentas exentas de las rentas de trabajo entre la 35, la 47, la 63 y la 80. Nos devolvemos y diligenciamos las rentas exentas de cada una de las rentas y después hacemos lo mismo con las deducciones. Si mantenemos ese orden de diligenciamiento, no vamos a tener ningún problema en el servicio de diligenciamiento y nos va a coincidir los valores de la casilla 92 del programa con los valores que nos va a generar el servicio de diligenciamiento. Para este año, el programa se adicionaron unas ayudas acá. Mostrar ayuda. ¿Por qué? Porque en versiones anteriores, pues donde pasaba uno el cursor por estos botones, salen las ayudas. Entonces muchas veces las ayudas nos ocultan las cifras o nos ocultan las casillas. Entonces para este año se adicionaron dos herramientas más que están aquí. Ocultar ayuda. Entonces ya no se nos aparecen y si queremos verlas, le vamos a mostrar ayuda y se nos aparecen otra vez. Esto es pues lo nuevo porque es más práctico poder tener una visión general del formulario y no tener uno que empezar a pararse en un botón para que la ayuda se quede acá y uno escondérsele para que poder diligenciar la parte del patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, con esta aclaración, vamos a mirar cómo se diligencia el formulario. Una última claridad. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estábamos configurando el Excel, le generamos allá, les marcamos la opción de vista protegida? ¿Por qué? Porque si no deshabilitamos esa vista protegida, esta opción de complementos no nos aparece. Pero si lo bajan por primera vez y no le aparecen, aquí en las ayudas que tenemos en el formulario, tenemos aquí solución a ausencia de la opción complementos, ¿sí? No aparece en la opción complementos. Entonces, esta opción complementos, si no está, entonces tenemos que cerrar el programa, abrir una hoja en Excel, vamos a archivo, opciones, centros de confianza, configuración centros de confianza, vista protegida y vamos a encontrar estos tres chulitos acá en vista protegida. Entonces deshabilitamos el primero. Le quitamos ese chulito que está allí, lo dejamos esa casilla en blanco y le damos a aceptar. Y ahí sí, cerramos esta hoja en Excel en blanco y podemos descargar nuevamente el programa y nos aparece automáticamente la opción complementos. Porque si no tenemos esta opción complementos, estas barras de inicio, ir a formulario, sección, datos generales, patrimonio, no nos aparece. O la opción limpiar, mostrar ayuda, no aparece. Entonces una vez ya tenemos certeza de que está la opción complementos, ya podemos nosotros empezar a navegar por nuestro formulario. Sugerencia para poder diligenciar la declaración del año 20. Si utilizaron el programa de ayuda del año 2019 y sabemos que no podemos tener dos programas de ayuda abiertos simultáneamente porque se crean conflictos, porque esto no es solamente una hoja en Excel. Esto tiene programación Visual Basic, tiene macros, entonces se genera conflictos. Entonces, una sugerencia. Antes de abrir el programa de ayuda de renta del año 20, abramos nuestro programa de ayuda del año 2019. Y cada vez que abramos una sección, la que está diligenciada, le capturamos pantallazos y lo pegamos en una hoja en Word. Así tenemos nosotros los soportes y los anexos del programa de ayuda, de tal suerte que teniendo el archivo en Word con todos los pantallazos de todas las secciones que están diligenciadas por dentro, o sea, no basta con tener la información del formulario. Tenemos que capturar los pantallazos de las rentas de trabajo, lo que está por dentro, por salarios, cuánta información, cuánto nos totalizó acá. E inclusive, hace como 2 o 3 años, en la parte final del formulario, tenemos una información de la renta exenta y deducciones imputables. Es un resumen. ¿Para qué nos sirve este resumen? Por ejemplo, si yo tengo cesantías retiradas del año 2016 y anteriores, acordémonos que cuando nosotros vamos a pasar el borrador generado por el programa de ayuda a renta al servicio de diligenciamiento en el formulario oficial que está en la página de la DIAN, siempre al comienzo, la primera pregunta que nos genera el servicio ¿es usted residente fiscal, sí o no?
Si soy residente fiscal, sí, le doy a enviar y continúo con las siguientes preguntas. Entonces, en estas preguntas tenemos que, dentro de ellas, si retiré cesantías del año 2016 y anteriores, allí contestamos sí, y nos sale otra pantallita, otra pregunta donde dice, incluye aquí el valor de las rentas exentas, no del retiro, porque si yo retiro 100 millones de pesos y mi promedio en los últimos 6 meses a la retiro de esas cesantías, mi promedio lo pagaba en los últimos 6 meses, fue superior a 350 VTs, pues parte de las cesantías de manera gradual se va a grabar. Entonces, si está grabado solamente el 10% y el 90% es exento, ese 90%, que es el que me aparece aquí donde estoy señalando, parte exenta, es el que tengo que reportar en la pregunta que me genera el servicio de licenciamiento. Y así con otros conceptos, por ejemplo, para el caso de los militares y los miembros de la Policía Nacional, lo que excede el salario básico, esa información que aparece aquí en el resumen, es en la que tengo que digitar allí en el servicio de licenciamiento. El caso, por ejemplo, de la prima especial y la prima de costo de vida para los servidores diplomáticos y administrativos del ministerio y otros servidores que les aplica la misma prima y costo de vida. Así no trabajen con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si yo soy servidor público y trabajo para el Estado en el exterior, también tengo derecho a prima especial, a prima de costo de vida, y también tengo derecho a que eso que me pagan a mí no respeten los límites del 40 ni de los 5.040 VT. Entonces, esta sección está diseñada para cada renta. Renta de trabajo, las deducciones imputables al lado derecho, la renta por honorarios sin compensación de servicios personales, las rentas imputables a esas rentas por honorarios y servicios, las pensiones, ingreso no constitutivo, rentas de capital, las rentas exentas, las deducciones imputables de rentas de capital, las rentas exentas no laborales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes impriman el borrador, impriman todo, tanto el formulario como este resumen, que esto les va a ayudar tanto para entender qué es lo que tienen que meter y para entender un poquito qué es lo que hace el programa de ayuda en cuanto al cálculo de rentas exentas. Primera sección que tenemos que diligenciar, datos del declarante. En estos datos del declarante hubo una modificación con respecto del año pasado, que el año pasado más o menos como a mediados de la fecha de vencimiento, se involucró en esta sección unos datos que estaban en la parte de liquidación privada. Entonces le cuento la historia de esto. Había contribuyentes que cuando diligenciaban el formulario no diligenciaban ni se calculaban el anticipo del impuesto de renta para el año siguiente, ya sea por olvido o por ignorancia, porque no sabían que tenían que diligenciar este formulario, esta opción allí del anticipo. Entonces, como a agosto, septiembre del año pasado, entonces se cambió la versión del programa del año 2019 y se incorporó esto que está aquí en color naranja. ¿Por qué? Porque aquí esto me pregunta, diligencia el número de años que ha declarado, incluido el actual. Ya cuando diligencia esta información, yo ya sé que si coloco, esta es mi primera declaración 1, entonces ya sé que para el cálculo del anticipo del impuesto de renta del año siguiente, como es la primera vez que declaro, para el cálculo de anticipo basta con coger el impuesto neto de renta y calcular el 25% y al resultado le resto las retenciones que me practicaron. Ese es el anticipo. Si el resultado es positivo, hay anticipo. Si coloco aquí el número 2, entonces ya sé que la segunda vez que declaro, el porcentaje para calcular el anticipo del impuesto de renta el año siguiente va a ser el 50%. Entonces, cuando yo ya he declarado 2 o 3 veces, tengo 2 opciones para liquidarme el anticipo del impuesto de renta para el año siguiente, que es una, tomar el impuesto neto de renta del año en que estoy declarando, año 2020, le aplico el 50% en el caso de que sea la segunda vez que declaro, al resultado le resto las retenciones y si es positivo, ahí anticipo. Pero la otra opción es coger el impuesto neto de renta del año 20 más el impuesto neto de renta del año 19, lo sumo, lo divido entre 2 y ese resultado lo multiplico por el porcentaje. Para el caso de los 2 años será el 50% y el resultado le resto las retenciones.
Si en el primer paso me dio positivo, pero cuando utilicé el promedio me da negativo, pues el programa coge el valor que más le favorece al contribuyente, es decir, no hay anticipo. Eso no quiere decir que el contribuyente, así como lo hacen muchos contribuyentes, el programa pues le genera 0, pero cuando van a presentar su declaración del año siguiente, perdón, la declaración en el servicio de licenciamiento, pueden de manera voluntaria liquidarse un anticipo. Muchos contribuyentes utilizan lo siguiente. Resulta que en esta declaración me generó saldo a favor del periodo. Entonces, todavía tienen en su cabeza la idea que cuando hay un saldo a favor, pues fiscalización está encima de ellos. Entonces, desaparecen el saldo a favor y lo meten como anticipo para el año siguiente. De tal manera que saldo a pagar 0 y saldo a favor 0. Pues eso no está prohibido. Pero resulta que hay contribuyentes que dicen, no, ya me quité los ojos de encima de la entidad, de la DIAN, ya desapareció el saldo a favor. Pues eso es mentira, porque los programas de fiscalización no se hacen así. La otra opción que hacen, y la razón por la cual ellos hacen esto es porque si van a pedir la devolución de un saldo a favor, piensan que convertir un saldo a favor desde un año anterior, convertirlo en retenciones para arrastrar el anticipo como restando para el año siguiente, ya desvirtúan la exigencia del prevalidador cuando van a solicitar la devolución de saldos a favor de que no relacionen las retenciones practicadas. Resulta que los prevalidadores para solicitar el saldo a favor en caso de renta, pues le piden las retenciones de años anteriores, de tal manera que le van a decir, bueno, ese anticipo fue producto de un saldo a favor que usted desapareció. Ese saldo a favor era producto de retenciones. Entonces, de todas maneras, hay que diligenciar todas las retenciones, así el saldo a favor haya sido generado por un anticipo del impuesto neto de renta del año anterior, que en su momento fue cambiado como de saldo a favor por anticipo para el año siguiente. Bueno, entonces, identificación, tal cual aparece en el registro anticotributario. Ojo, hay contribuyentes que sacaron su RUT siendo menores de edad o por alguna circunstancia. Casos de casos. Que teniendo cédula de ciudadanía o teniendo tarjeta de identidad o teniendo de pronto registro civil siendo menores de edad porque les asignaron un patrimonio y pues tienen que declarar en cabeza de ellos, pero suscrita por los representantes legales, padres, tutores, etcétera, les asignaron un 1700. Entonces, hay contribuyentes que han cometido el error que teniendo 1700 y miran los plazos para declarar, van y miran son los 2 últimos dígitos de la cédula. Y cuando se dan cuenta que presentaron su declaración de manera extemporánea porque tenían NIT y los plazos para declarar son los 2 últimos dígitos del NIT, pues oh sorpresa, su declaración fue presentada de manera extemporánea. Entonces, consejo, siempre cuando hablemos de NIT, si en el 98% de los casos el NIT coincide, para el caso de las personas naturales, coincide con el número de cédula, miremos el RUT, porque de pronto tenemos un 1700 y no nos acordamos y la referencia para declarar el plazo máximo son los 2 últimos dígitos del NIT. Para este caso, el NIT que termina en 87, el plazo máximo para declarar es el lunes 11 de octubre del 2021. Pero ese es el plazo máximo. Eso no quiere decir que tengamos que declarar ese día. ¿Cuál es la ventaja de declarar anticipadamente? Si yo declaro hoy, y mi vencimiento es el 11 de octubre, declaro hoy, presento hoy, pago hoy. Puede pasar, o pago hasta el 11. ¿Por qué? Porque los intereses me pueden empezar a correr hasta después del 11 de octubre, si mi vencimiento es ese día. Pero ¿qué pasa si yo me equivoqué? Ya tengo la exógena y la exógena no me acordaba que había un ingreso que tenía que declarar, o tengo un certificado por allá esculcando en el escritorio, encontré un certificado que me generaba un mayor valor de ingresos, pues si yo presento la corrección antes de la fecha de vencimiento, así mi ingreso a pagar aumente de tal manera que el impuesto a cargo aumente y el valor a pagar aumente o el saldo a favor disminuya, yo puedo corregir mi declaración sin sanción. Esto lo dice el artículo 644, que yo me liquido sanción de corrección
Si la corrección la hago después de la fecha del vencimiento y me calculo el 10% sobre el mayor valor a pagar o menor saldo a favor, si la corrección la hago antes de que la administración tributaria me emplace para corregir. Si voy a corregir después de la fecha de vencimiento y la administración tributaria me notificó un emplazamiento para corregir o me notificó un pliego de cargos u otro acto administrativo similar, ya la sanción no va a ser del 10%, sino va a ser el 20% sobre el mayor valor a pagar o menor saldo a favor. Entonces, esa es una de las ventajas. Presento mucho antes, tengo tiempo de revisar lo que ya presenté. Si tengo que corregir tanto para arriba como para abajo, es decir, disminuyendo el saldo a pagar, pues así lo haga después de la fecha de vencimiento y tuve unas retenciones mayores o tengo unos costos que no había solicitado o mis ingresos de pronto eran menores, puedo corregir en virtud del artículo 589 en bancos o aquí por el sistema. Eso no genera sanción, así sea después de la fecha del vencimiento del plazo. Pero ojo, artículo 589. Listo. Entonces, ya tenemos el NID, automáticamente me aparece el dígito de verificación, que eso pues no sirve para nada, simplemente es un dígito de verificación, no forma parte del NID, ni tengo que tenerlo en cuenta para efectos de determinar mi plazo. Primer apellido, tal como aparece en el registro único tributario. Código de dirección seccional, la que aparece en la casilla 12 del RUT, así como si yo informo dirección de Barranquilla, pues el código de la dirección seccional de Barranquilla será el 2. Actividad económica, ojo con esto. Si bien es cierto, en este año yo coloqué todo el listado de actividades económicas, las que traía la resolución 00139 e incorporé la de la resolución 0114 de 2020. El tema que ha estado candente por estos días es el tema de los pensionados. Entonces, ustedes pueden marcar aquí la de pensionado la 20, pero ojo, y en el RUT pueden tener la 20 hoy en día. ¿Por qué? Porque el plazo pues era hasta el 1 de junio, si no estoy mal, para actualizar los pensionados bajo la, bueno, que los sancionan y todo, bueno, eso no, pues, eso es otro tema de discusión. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a presentar mi declaración de renta del año 2020 y voy al servicio de licenciamiento, pues el servicio, si yo solamente tenía en el año 2019 la 10 porque era pensionado y hoy la actualicé por la 20, el servicio no le va a traer la 20. Le va a traer todo el listado de las actividades vigentes bajo el imperio de la resolución 0139 del 21 de noviembre del 2012. Entonces, ¿cuál deben escoger? No se preocupen, escojan la 10 si son pensionados. Eso no le va a generar sanción, nada. ¿Por qué? Porque la 010 para los pensionados, pues era la que estaba vigente para el año grabable de 2020. Lo que pasa es que por cuestiones de vigencia, pues la misma resolución 0114, pues casi que dice ya en su artículo de derogatoria, se deroga la 139 y entra a regir la 0114 a partir del 1 de enero de 2021. Entonces, para el caso de los pensionados, no se preocupen, así tengan en su rula 20 y son pensionados, vayan al servicio de licenciamiento y marquen la 10. Eso no tiene sanción. Máxime cuando la sanción por informar erróneamente actividad económica desapareció desde hace muchos años. Esa es una inconsistencia, ley antitrámites, que se puede subsanar por inconsistencias en las decisiones de recaudo de las seccionales. Pero no vayan a marcar cualquiera, ¿no? Marquen las que tenían vigente en el 2010 para el caso de los asalariados, pues la 0010 y no van a tener ningún problema. A renglón seguido, bueno, aquí voy a meterme también con un tema y es que hay algunas actividades económicas que de acuerdo, a ver si lo tengo acá, al decreto, no, este no es, a ver cuál es, este. Es el decreto 375 del 9 de abril del 2021. Y es que en su artículo 3º, al igual que en el año 2019, se expidió también un decreto donde había una gradualidad en los anticipos del impuesto de renta del año siguiente, para el año gravable siguiente. Este año, 2020, se sacó otro, pero con diferentes clasificaciones industriales. Es decir, que todas las que comiencen por 082, 143
y así sucesivamente, como lo dice el artículo 3º, todas estas actividades de transporte terrestre, 500, que comienzan por 502, o sea, las 3 primeras cifras que aparecen acá, los 3 primeros dígitos de la actividad económica, pues para la vigencia siguiente el anticipo será 0. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, transporte aéreo pasajero, la 5111, bueno, no sé. Entonces, el programa de ayuda, si ustedes diligencian cualquiera de estas que comiencen por estos dígitos, el programa de ayuda les va a calcular para anticipo 0, pero solamente sobre esas actividades. Bueno, patrimonio bruto a 31 de diciembre del 2019 y patrimonio líquido a 31 de diciembre. ¿Por qué si voy a presentar mi declaración de renta del año 2020, me pide la información del año anterior, patrimonio bruto y patrimonio líquido? Para 2 cosas. Una, para efectos de determinar una posible sanción de extemporaneidad cuando yo presento mi declaración de renta del año 2020 de manera extemporánea y no hay impuesto a cargo y no hay ingresos. Es decir, estoy obligado solamente porque mi patrimonio, mi casa de habitación o mi carro, bueno, no sé, superó el tope de los 4.500 VTs, pero no tengo activo, no tengo ingreso, no tengo nada más. Y si la presenta de manera extemporánea, como no hay impuesto a cargo ni hay ingresos del periodo, pues esa declaración de manera extemporánea con solo información de patrimonio en el año 2020 se debe liquidar de acuerdo al artículo 641 a razón del 1% por cada mes del valor del patrimonio líquido en el año anterior. ¿Y también para qué me sirve? Pues para poder determinar la base de la renta presuntiva para el año 2020. Ya para el 21 dejamos de preocuparnos porque ya, de acuerdo a lo que dijeron el doctor que dictó la charla de renta el jueves pasado, desaparece en el año 2021. Ya será 0%. Entonces, coloco yo aquí mi información basada en la información del formulario 2019, casilla 28. ¿Qué pasa si yo no declaré el año anterior? Porque no estaba obligado. O porque, claro, no estaba obligado porque no superé ni topes de ingreso ni topes de patrimonio, pero tuve patrimonio. Entonces yo tengo que hacer en una hoja las cuentas de qué era lo que yo tenía a 31 de diciembre del 2019. Ah, mi apartamento, cuyo valor patrimonial eran 80 millones de pesos, que tenía un carro que valía 30 y un saldo en una cuenta de 2 millones. Total, lo que me dio por debajo del tope. Pues hace esa relación y la coloca acá. Valor patrimonio bruto a 31 de diciembre. Patrimonio líquido. Ah, ese patrimonio bruto menos las deudas. Obviamente tenía deudas de tarjeta de crédito, tenía una libranza, etcétera. La diferencia entre el patrimonio bruto y las deudas me da el patrimonio líquido del año 2019. Entonces, por exagerar, vamos a colocar acá que tenía yo 10.000 millones de pesos en mi patrimonio bruto. Y que no tenía deudas, los mismos 10.000 millones de pesos. Diga para hacer un ejercicio. Bueno, dejémoslo así por ahora, esta información del patrimonio. Digite el número de años que ha declarado. Yo vengo declarando 5 años o más. Si son 20 años, con que le coloque 3 ya, listo, no hay problema. Aquí me sale una pantalla donde dice, diligencia el impuesto neto de renta del año 2019. Tome el valor de esta casilla, la casilla 95 del formulario 210 de la declaración de renta del año anterior. Vamos a suponer que mi impuesto eran 6.500.000. Hasta ahí, todo bien. Entonces ya, al diligenciar esta información, ya automáticamente, de acuerdo a la información que siga incluyendo en las rentas, me va a calcular si hay anticipo para el impuesto neto de renta del año siguiente. Ya no tengo por qué preocuparme de que se me olvidó o no. Bueno, se acoge al beneficio de auditoría. ¿Qué es el beneficio de auditoría? Esta es una gabela que ha dado la ley a través de muchos años. Esto desapareció por unos años, vuelve y lo retomamos. Bueno, donde dependiendo el impuesto que yo me liquide en el año 20 con respecto al impuesto del año inmediatamente anterior, pues le gano tiempo a la administración tributaria para que me fiscalice. Entonces esta casilla, pues no la aconsejo que la diligencien así de primera mano. ¿Por qué? Porque yo no sé si automáticamente así no lo quiera,
puedo quedar en beneficio. A los 6 meses o a los 12 meses. Eso depende del impuesto que me liquide. Entonces, ahorita hacemos el ejercicio para determinar si así no lo haya querido yo, queda en beneficio o no. ¿Por qué? Porque en el formulario, ahorita vamos a mirar que hay una leyenda donde yo digo, sí, o sea, no digo yo, me entero si quedé en beneficio de auditoría o no. Entonces, esto lo vamos a ver por ahora para efectos de determinar si me quiero acoger o no, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto de signatario, pues esto no lo van a utilizar. ¿Por qué? Porque ni siquiera en el servicio de licenciamiento, en muchos años, no aparece la información de que firma la declaración cuando es otra persona diferente al contribuyente. Obviamente, pues para que pueda firmar un tercero, tiene que estar primero en la hoja 3 del RUT como representante legal, y el que vaya a firmar tiene que tener la responsabilidad 22, es decir, cumplimiento de obligación a nombre de terceros. Pero tiene que tener un documento soporte para efectos de poder manejar esa representación, poder, o pues si es el padre o madre del menor, etcétera, etcétera. Entonces, esta información pues la tenemos acá pues simplemente para indicar que cuando firme un tercero esa declaración, tiene que cumplir con unos requisitos. Información del dependiente económico. ¿Para qué me va a servir esta información? Tengo que llenarla toda, porque si no la lleno toda, no tengo derecho a solicitar la deducción por dependiente económico. Que si yo tengo como padre de familia que voy a presentar declaración y mi esposa también o mi compañera permanente también declara y tenemos 2 hijos, pues listo, 2 hijos menores de edad, cada uno puede repartirse 1 y 1. Pero un solo dependiente económico no lo pueden solicitar 2 personas declarantes. ¿Por qué? Porque uno tiene derecho solamente a solicitar como deducción imputable el 10% de los ingresos brutos del periodo sin exceder un tope que ya vamos a mirar, pero no puede ser compartido por 2 declarantes. Entonces, esta información, pues hay que llenarla toda. Es muy grande el NIT. O la cédula, el registro civil. El primer apellido, segundo apellido si lo tiene, primer nombre y segundo nombre si lo tiene. Aquí tengo que escoger en calidad de qué tengo ese dependiente económico. Entonces, en su momento la ley dijo, son dependientes económicos los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad y dependan económicamente del contribuyente. Usted puede tener muchos hijos menores de edad, pero si no les pasa nada económicamente, pues no lo puede solicitar como dependiente. La condición es que dependan económicamente del declarante. Hijos entre 18 y 23 años. Cuando el padre o la madre del contribuyente, persona natural, se encuentre financiando su educación. Entonces, yo estoy declarando y mi hijo está estudiando en el colegio, en la universidad, lo puedo solicitar como dependiente económico. También son dependientes los hijos del contribuyente mayores de 18 años. Pero ojo, así no estén estudiando, pero son dependientes económicos siempre y cuando se encuentren en dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. Aquí hay un vacío de la ley cuando en su momento lo trajo, creo que la ley 1607, donde decía que eran mayores de 23 años. Y un decreto reglamentario posterior dijo que no eran 23 sino 18, porque había un vacío legal. ¿Qué pasaba con los de 18 a 22 años? Que estuvieran en esta situación de dependencia, pues quedaban por fuera como dependientes. Entonces el decreto reglamentario, que no recuerdo el número en este momento, dijo no son 23 años, sino son 18 años que se encuentran en situación de dependencia originada en factores y obviamente pues que estén sea dependiente económico. También son dependientes económicos el cónyuge o compañera permanente que se encuentre en situación de dependencia, ya sea porque no tiene ingresos en el año 20, no lo tuvo, o sus ingresos en el año fueron menores a 9.258.000, un poquitico menos de un salario mínimo mensual legal. También son dependientes con las mismas características, padre o madre del contribuyente, que estén en esta misma situación, ausencia de ingresos o ingresos menores a 9.258.000. Y también se encuentra en esta situación el hermano o hermana del contribuyente que se encuentra en situación de dependencia porque no tiene ingresos o porque son menores a 9.250.000 o también tiene un hermano con problemas físicos o psicológicos que estén certificados por medicina legal. Estos 7 pueden actuar en calidad de dependiente económico.
y dan derecho a la deducción del 10%. Aquí también hubo un cambio con respecto a años anteriores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un hijo menor de edad recién nacido que nació en junio y que fue dependiente por los 6 meses siguientes. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses. Entonces, no podíamos nosotros presumir que el menor de edad que nació a mitad de año, pues lo tuviéramos como dependiente durante los 12 meses. Porque acordémonos que las limitantes para el dependiente económico está con una limitante de 200, a ver, estos son como 32 VT, si no estoy mal. Aquí en las ayudas están las limitantes. A ver, son 32. Bueno, ustedes cuando lo tengan allá, pueden mirarlo más fácilmente. Sí, creo que son 16 VTs, 32 VTs. Mira, aquí, 32 VTs mensuales. Entonces, si yo solamente tuve, el menor de edad nació en noviembre, pues lo tuve en diciembre. Quiere decir que solamente tengo derecho a 32 VTs como dependiente económico por esa deducción. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos el menor desde el año anterior, entonces son 12 meses. Fecha de presentación. Entonces, aquí voy a hacer un ejercicio que si esta presentación, el vencimiento es el 11 de octubre del 2021, voy a presentarla el 12 de octubre del 2021. Es decir, aquí ya el programa me dice, ojo, presentación extemporánea. ¿Sí? Y si yo me voy al formulario, sin diligenciar ningún otro valor, solamente con esa información de los datos generales, primero ya tengo una información de renta presuntiva, tengo un impuesto y tengo aquí una sanción en la casilla 136, que es la mínima para este año calendario 2021, son 10 VTs. Pero vamos a suponer que no tengo impuesto a cargo. Entonces vamos a bajarle un poquitico a este patrimonio líquido. Entonces vamos a bajarle a 5.000 millones. Miremos a ver qué pasa aquí con la sanción. La sanción de extemporaneidad, mire, me da en la casilla 136, 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esta declaración, primero, no tiene impuesto a cargo. La presuntiva, pues, no da base para cubrirla con la tabla, con el impuesto que me genera la tabla de artículo 241. No hay ingresos. Y muy seguramente, pues, aquí voy a presentar solamente mi declaración por un patrimonio, por una casa que tuve. Pero, ¿qué pasa con esa sanción? En virtud del artículo 640 del estatuto. Entonces, el artículo 640, por allá en algunos de sus apartes me dice, aplica el principio de gradualidad en la sanción de extemporaneidad siempre que la administración tributaria no haya proferido emplazamiento por no declarar. Es decir, voy a presentar mi declaración extemporánea de manera voluntaria. Entonces, me dice el artículo 640, si la declaración es extemporánea, pero la DIAN no me ha notificado emplazamiento para declarar, entonces yo puedo aplicar en cualquiera de estas dos situaciones, dependiendo en dónde me encuentre. Entonces, la primera opción es que me dice es, vaya y revise 2 años anteriores a la fecha en que está presentando la declaración de manera extemporánea. O sea, la estoy presentando en el 21, voy al 20 y 19. En el 19, ¿usted presentó alguna declaración de manera extemporánea? Llámese venta, retención, lo que sea. No. Váyase al 20. ¿Presentó alguna declaración de manera extemporánea? No. Ah, bueno, entonces en los dos años anteriores, 20 y 19, no cometí ningún hecho sancionable de tal manera que me haya generado sanciones de extemporaneidad. Entonces, yo aquí le coloco sí. Y como ya coloqué sí en la primera, la segunda no la diligencio. Entonces me voy al formulario. ¿Qué pasa con la sanción? Pues la sanción de 50 se me reduce al 50%, es decir, pagaría 25 millones de pesos. Volvamos a nuestro ejemplo. Pero ¿qué tal que yo en el año 2019 sí haya presentado una declaración de manera extemporánea? Entonces, solamente me queda cubierto el 20. En el 20 no presenté ninguna declaración extemporánea. Entonces aquí borro
y utilizo la segunda opción. Es que en el año anterior no presenté ninguna declaración de manera extemporánea. Entonces aquí le coloco que sí. Y ojo, aquí dice que la sanción se reduce al 75%. Ojo con la lectura de esto, porque aquí hay mucha gente que dice, no, eso no es así. Si a mí la norma me dijera, la sanción se reduce en el 75%, quiere decir que pagaría el 25%. Pero aquí la redacción dice otra cosa. La sanción de 50 millones de pesos se reduce al 75. ¿Cuánto es el 75 de 50 millones de pesos? Pues si las matemáticas no fallan, son 37 millones 500. Esto si en el año anterior no cometí el mismo hecho sancionable. Pero si por equivocación siempre se le olvida al contribuyente presentar y en el año anterior y el 2 años antes, hecho con que en el año anterior haya presentado declaración de manera extemporánea, ya pierde el año. Entonces aquí ya tendría que pagar la sanción plena, es decir, los 50 millones de pesos. Entonces esto pues como para de pronto explicar un poquitico cómo funciona el tema de la gradualidad. Listo, entonces esta aclaración ya es oportuna. Si es oportuna, hacemos caso omiso a lo que se genera aquí en esta sección. Listo, ya tenemos toda nuestra información. Si nosotros no diligenciamos, por ejemplo, estos 5 millones, estos 5 años, y quiero ir al formulario, pues como es una información obligatoria, no me deja pasar a la siguiente sección. Ojo, el número de años que se ha declarado es obligatorio. Ah, bueno, entonces ya sé que es obligatorio, coloco 5 años, mi impuesto son 506 millones 500 y ya. Si pretendo irme a la otra sección sin los datos de la administración, sin la actividad económica, sin la información del patrimonio, si no tengo patrimonio debo colocar 0. No dejarla en blanco porque si no, no me deja pasar. El NIF, los apellidos y obligatoriamente, pues la fecha de presentación. Si no tengo dependiente económico, pues no es obligatorio, porque si no lo tengo no me puede exigir lo imposible. Entonces, hasta aquí, esta es la información que es obligatoria.